Directora del Instituto Satia Sai de Valores Humanos de Colombia desde el año 2005. Es directora del Colegio Fundación Coprogreso entre los años 97-2000. Es directora del Colegio de la Fundación Hogar Nueva Granada entre el 98 y el 2000 también. Facilitadora en diplomados latinoamericanos de educación en valores humanos en Venezuela, Ecuador y México. Conferencista en el Congreso Internacional de Valores Humanos en México 2012. Abogada formada en la Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia. Juanita nos hablará sobre el importante tema Educare, extrayendo los valores humanos inherentes. La recibimos con un cálido aplauso. Bueno, buenas tardes. Estamos cortos de tiempo. Entonces creo que voy a cambiar un poco lo que tenía preparado para ustedes para que alcancemos a hacer algo. No, ese es el periódico. Así que voy a cambiar un poco la presentación. Yo quisiera saber ustedes, ¿cuántos de ustedes son docentes? ¿Cuántos de ustedes son padres? ¿Cuántos son, sin bajar la mano, cuántos son docentes y padres? Casi todos, ¿cierto? Entonces a casi todos nos interesa lo que es el tema de la educación. Y es claro que sí estamos, es decir, cuando nosotros, allí que ni doy las gracias ni nada porque tengo que seguir, pero estoy muy agradecida de estar acá, de estar con ustedes, de estar con Perú, la gente de Perú linda, encantadoras, amables. Gente linda. Muchas gracias. Gente buena. ¿Cierto? Y ya digo Gente que te que rompamos las fronteras, es Perú y es Perú y es Colombia, es Ecuador y es un solo país, ¿verdad? De eso se trata. Cuando nosotros vemos lo que es el universo, nos maravillamos y decimos qué cosa tan hermosa, ¿sí? ¿Cómo puede sostenerse el universo en todo esto? Y cuando además miramos, allí en ese circulito donde en el medio hay un planeta que es azul, esa es la Tierra. Y cuando miramos la Tierra vemos unos paisajes hermosos, con una vegetación lindísima, con una variedad de animales. Entonces uno dice, y con una variedad de razas, pero cuando vemos el comportamiento humano, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con guerras y matanzas solamente por creencias, robos masivos de personas que están manejando el dinero de terceros, un maltrato a la mujer, a los niños, que además inducimos a los niños a una sexualidad y a una drogadicción solamente por fines lucrativos, y una prensa que señala indiscriminadamente a su antojo. Y si cerramos el foco y nos vamos al aula de clase, y esto es a lo que hemos llegado en conclusión trabajando con grupos de docentes, y no solamente con docentes del país, sino de otros países con que he ido a trabajar, ¿qué encontramos en el aula de clase? Encontramos niños simpáticos, indiferentes, no les interesa lo que el adulto quiere enseñarles. ¿Les pasa en su aula de clase?
niños agresivos, pero inclusive son, este sistema de pasar es muy difícil. ¿Será que alguien me puede ir pasando? Que este es muy sencillo, pero hace cadena, por favor. Son niños agresivos, pero son niños agresivos inclusive entre ellos mismos, con sus amigos. Eso es lo que llamamos el matoneo o el bullying. No sé si aquí le llama matoneo. ¿También lo tienen en el aula de clase? Y adicionalmente encontramos, sigue pasando, con la flecha que va mejor mi corazón, con la flecha que va mejor aquí para adentro. Es muy poco el tiempo. Encontramos niños también sin ningún sentido de vida y que por eso desertan del colegio y se salen a la calle con todas las consecuencias que eso trae, de vagancia, de vandalismo, de violencia, de drogadicción. ¿Sí qué les pasa? De depresión, de embarazos prematuros y, por supuesto, como no estudian, están mal preparados para la vida. ¿Lo han ido encontrando aquí en este país también? ¿O es solamente en Colombia? Aquí también. Sí que les pasa, sí que les pasa. Y entonces nos encontramos en que llegan a unos estados de depresión, inclusive es hasta el suicidio. Cuando nosotros hablábamos de suicidio hace muchos años, en gente joven, hablábamos en las décadas de los 30 años, después de los 20, pero es que ahora hay suicidios de niños a los 8 años. Y entonces ahí es cuando, olvídate de las imágenes, porque me está pasando a tiempo y me corro. Ahí es cuando nosotros nos decimos, ¿qué fue lo que pasó? ¿En dónde nos equivocamos? En un congreso de educación de valores humanos en India, en el 2000, los docentes, que eran más o menos 2000 docentes de todos los países del mundo, ellos mismos llegaron a una conclusión: las aulas de clase del mundo entero son lugares tóxicos. Es una frase fuerte, ¿verdad? Es una frase muy fuerte, y siendo ellos docentes, porque si lo dicen desde afuera es otra cosa, pero si lo dice un docente es porque tiene una claridad en ello. Entonces, ¿qué fue lo que nos pasó? Y creo que parte de todo esto está en la educación. Un sistema que apartó lo fundamental de la hora de clase, que es el niño, y a cambio de eso fortaleció un conocimiento que está totalmente desligado de la vida del niño, del joven. Es un conocimiento que no conoce el verdadero sentido de vida, porque un sentido de vida puede ser hacer dinero, tener una patilla, eso puede ser un sentido de vida, pero ese no es el verdadero sentido de vida. El verdadero sentido de vida es ser feliz. Y de hecho, aquellos que tienen tanto dinero, que quieren la patilla y que también quieren ser felices. Es ser feliz, servir a una sociedad, estar en paz. Ustedes no creen que ese es el verdadero sentido de vida, pero lo apartamos. Ese conocimiento lo tienen en el Estado. Está totalmente desligado de las angustias y las preocupaciones que el niño está viviendo, porque lo que nos interesa es un conocimiento puramente intelectual, grabar una serie de datos en el cerebro del niño, unos datos que, por supuesto, después del examen, cuando ya tienen que prepararse para el próximo, los olviden, o al año siguiente los olviden. Y les pregunto, ¿cuántos de ustedes, el que no da clase de química, por ejemplo, cuántos de ustedes se acuerdan de la química? Presentamos exámenes y se nos olvidó. ¿Por qué? Porque ese conocimiento no está ligado a nuestra vida, no tiene nada que ver con mi vida. Aparte, el sistema
lo que tiene es una manera de evaluar a los niños, que nosotros los evaluamos, queremos que todos estén en serio, que todos sean iguales, como una industria, y queremos, cuando les hacemos los exámenes y las pruebas, es el resultado que generamos, pero no el problema, no los procesos. ¿Y qué es el resultado que tenemos aquí? La meta. La meta de esos niños es que sean sobresalientes. Y por supuesto, cuando salen a la vida, a las empresas, que sean exitosos, que dominen, que tengan poder. Y entonces, con este sistema lo que hacemos es comparar un niño con el otro. Y tú no eres bueno para eso, pero este sí es bueno, y tú no sirves, y este sí sirve, y no hay nada que cree más violencia. Y mírenlo en la vida de ustedes. Cuando un coordinador les dice, es que mira, este profesor sí puede y tú no. En ese momento te están comparando y tú me sientes. Pero no se han dado de pronto cuenta al coordinador lo que tú has hecho en un proceso. Porque eso se desconoce, lo que se quiere es un resultado. ¿Estamos de acuerdo? Por eso te dicen educación para el trabajo, no para la felicidad. Exacto. ¿Y para qué debe ser la educación? Si no es para ser feliz. Y para ser felices los demás. Ese es el único sentido de vida. ¿Para qué tenemos tanta plata? ¿Para qué tanta plata? Si me la estoy robando del otro. Y si no la estoy compartiendo. Adicionalmente, no solo la comparación, sino la competencia. Nos ponemos a competir. ¿Y qué creamos ahí? En el uno creamos rabia, en la competencia mucho miedo. ¿Cuál es la competencia? Que yo tengo que sobresalir en todo, sin que tengan en cuenta las diferencias de mis talentos. Una educación así embota. Y ahí es donde están los valores humanos. Por aquí alguien hablaba de los principios. Ahí están los principios. Todos sabemos cuáles son los valores humanos, ¿o no? Todos sabemos que debemos ser puntuales, que debemos ser ordenados, que debemos ser honestos. Y entonces, ¿qué pasa? Yo soy abogado. Y le contestaba aquí a la persona. Los principios no sirven para nada. Las leyes son principios. Pero eso no me garantiza que la persona se va a comportar como la ley. Lo que realmente me garantiza que se va a comportar con la ley, con el principio, con la moral, es lo que el adulto haya hecho con el niño durante toda su etapa de formación, no de educación. Aquí estamos educando, pero no estamos formando. No estamos formando un ser íntegro. ¿Cuál sería la propuesta? Y yo le voy a traer casos concretos después al final. ¿Cuál sería la propuesta? Volver a integrar este niño que está relegado, este joven, ese estudiante, volverlo a integrar en el aula de clase. Y hay para ser una personalidad armoniosa, hay una figura muy linda en el programa de educación en valores humanos Sapia Sara, y es la de un gran ave, un gran pájaro con las alas abiertas. No puedo abrir la otra porque se me cae el micrófono, pero imagínense. ¿Y cuál es el sentido de esas dos grandes alas? Esta gran ala es el conocimiento, que sí, es importante, pero otra gran ala es también el conocimiento, pero de mí mismo, de quién soy yo, del habitante interno, de aquel que utiliza ese otro conocimiento. Entonces, cuando esos dos conocimientos están juntos, ese joven puede abrir sus alas y volar alto con dirección, pero ahora solo tenemos esta ala. Equilibrio. Exacto. Con esta ala, dime a dónde llega un ave. A ninguna parte. Solo puede picotear en el piso. Y yo creo que el ser humano está hecho para algo mucho más grande, pues de hecho, es lo más maravilloso que hay en esta creación, en el planeta Tierra. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Comenzar por algo, esto es sencillo. Yo creo que nos estamos complicando la vida.
La vida tiene que ser mucho más sencilla. De hecho, el creador del programa de valores humanos, es interesante conocer la historia por eso de cómo comenzó el programa. Y les voy a contar algo contigo de la historia para que se den cuenta, y que yo siempre cuando hablo con los docentes les digo, busquemos lo más sencillo. Busquemos lo sencillo, porque en lo sencillo, en lo simple, está lo profundo. No nos pone a complicarse, se mete en teorías, y en números, en porcentajes, no sé cuáles son. ¿Tú me dices así para que hable más duro? No, porque eso es lo más importante. Ah, gracias. Bueno, entonces cuando el creador del programa comienza el programa, ustedes colóquense en India en 1947. Ahí comienza el programa. Eso fue la época en que India se independiza de Inglaterra, ¿verdad? La mujer en esa época en India no tenía educación, era totalmente analfabeta, pero era muy sabia. Entonces ese maestro Salvador se va donde esas mujeres en un pueblito remoto, un caserío en el sur de la India, y les dice: venga mujeres, vamos a empezar un programa de educación en valores humanos. Y él decía: nosotros no sabemos ni leer y escribir. Dice: no, es que para eso no se necesita leer y escribir, para eso se necesita lo que ustedes son, unas personas simples, buenas. Es más, nos complicamos. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para que en el aula de clase fuera distinto? Pensemos qué es lo que tenemos en el aula de clase, y algo de eso estaban mencionando en la charla pasada. Tenemos unos niños con una autoestima muy baja, y si no es muy baja está totalmente liquidada. Lo que hay es que volverla a recuperar. ¿Y qué es lo que hay que recuperar? ¿Qué es eso de la autoestima? Aceptarse como es, no es nada más. Pero como me han comparado que yo tengo que ser esto y aquello, ¿cómo voy a aceptar como soy? Hemos acabado con las diferencias, y también hemos acabado con las diferencias que nos matamos por eso, porque tú crees eso, yo creo eso, y como yo tengo más poder, creo que tú debes creer esto, y el docente hace lo mismo en una casa, ¿sí? El sistema, no el docente, el sistema pone al docente a hacer lo mismo. Entonces es enseñarle, ámate como tú eres, que tú te sientas a gusto como eres, acéptate. Pero ojo, en valores humanos nunca nos aceptamos hoy, me acepto así hoy, pero sé que puedo ser mejor. O sea, estoy en un proceso en que puedo ir caminando, mejorando, para ser distinto, pero no ser para ser distinto porque yo quiero ser como Yadira, o como el niño que sabe tantas matemáticas, o como la Madre Teresa, o esa política en Estados Unidos que ahora está tan de moda. No, es para ser yo mismo, pero que cada día sea un mejor ser humano. En ese momento estamos colocando al niño en el camino del aprendiz. El aprendiz es aquella persona que puede tener 80 años y sabe que cada día puede ser distinto, pero ese distinto es mejor. Y eso tiene que ver con el autorreconocimiento. ¿Y qué es el autorreconocimiento? Es reconocer lo que yo soy y aceptar. Pongo un ejemplo que es muy gráfico, como un buen cocinero. Cuando yo estudié cocina, que lo hice hace 15 años como profesor, una de las primeras lecciones que recibí de mi chef me sirvió para toda la vida, no solo para cocinar, sino para toda la vida. Él nos decía: un buen cocinero no es aquel que con unos ingredientes muy finos hace una comida exquisita. No, un buen cocinero es aquel que abre su nevera y saca lo que tiene, y saca de la despensa lo que tiene. Y hay cosas que están medio podridas, agrias, vencidas, pero sabe aprovechar lo que aún hay bueno de eso y cocina
cosas exquisitas. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros con nosotros mismos. Es reconocer lo que yo tengo y sacar lo mejor de mí para dar la mejor nota. No importa, por favor, hagamos que haya diferencia entre los niños, que no sean moldes, porque precisamente eso es lo que nos garantiza una vida feliz. Entonces, cuando yo les cuento esto, ustedes me dirán, bueno, suena bonito, pero en la práctica. Creo que aquí es donde comienza el tema de lo que me ha encargado Juan Carlos de tocar, que se llamaba Educar para la extracción de los valores humanos. Bueno, mirando todo esto que les estoy contando, ha sido el trabajo de varios años con docentes. Y lo que les acabo de contar es un cuento. Y lo que les voy a contar ahora es una historia, pero es una historia que se sustenta en este cuento. Si nosotros decimos, bueno, aquí está la educación, y lo que queremos es volver a rescatar en el aula de clase al niño, ¿cómo hacemos para juntarlos? Porque por ahora todavía están separados con lo que he dicho. Ahí es donde está el pegamento. ¿Y quién es el pegamento? Los docentes. Ese es el pegamento. ¿Y qué tiene que hacer el docente? Si ustedes se miran, la mayoría de ustedes son bastante más jóvenes de lo que soy yo. Y yo soy producto de esa educación. O sea, que yo tengo que reconstruir, como queremos reconstruir al niño, ¿sí? Entonces tengo que empezar este proceso que es de autoobservación, para hacer un cambio, porque el ser humano es la única especie del planeta Tierra que tiene la capacidad de reflexionar, de observarse, de darse cuenta y de hacer un cambio. Y eso es lo que tenemos que explotar en la aula de clase. Nosotros tenemos que llevar ese conocimiento del niño, que comprenda quién es en el aula de clase, para que este conocimiento se convierta en algo que realmente es productivo. Porque ¿qué es lo que tengo que conocer de mí? Tengo que conocer de mí mis creencias, cómo se forjan las creencias. Se forjan de lo que me han enseñado, de lo que yo he visto, que es una enseñanza, y de lo que yo he experimentado. Esas son las creencias. Y tengo que conocer mis emociones y saberlas manejar. Eso es lo que tengo que conocer de mí, porque eso es lo que me impulsa mis pensamientos y mis actos. Cuando los docentes pasan, y cuando las personas en general, la comunidad pasa por el diplomado en Colombia, por el diplomado de valores humanos en el instituto, nuestro foco principal es la persona que está allí sentada. Es que comprenda que se puede hacer un cambio en cada uno de ellos para poder ver el cambio que queremos afuera. Cuando acaba el diplomado, no se quieren ir del instituto. Entonces nos toca inventar nuevos programas y nuevas actividades para que se queden con nosotros y podamos ir desarrollando esto. Porque estamos en un punto en la historia en que nos damos cuenta que la educación está mal, pero tampoco sabemos cómo hacerlo. Entonces hay que intentarlo de muchas maneras. Y lo que hemos hecho en Colombia, se los quiero contar, porque ha sido exitoso. No es masivo, no, esto no es masivo. Masivo es una ley, y eso no sirve. Esto es individual, depende de la transformación mía, que pueda ayudar en la transformación de quienes se tengan enfrente. Y esto es poco a poco.
grandes maestros de la humanidad, como Jesús, Buda, vinieron a enseñarnos matemáticas, geografía, ¿no? Vinieron a enseñarnos quién éramos nosotros. Y nosotros quitamos esa enseñanza para poner la historia y la geografía como lo esencial. ¿O alguna vez ustedes escucharon una parábola de Jesús que hablara de los ríos en Francia? No, ¿verdad? Ninguno de ellos hablaba de eso. ¿Qué hemos hecho en Colombia? Hace 3 años, un grupo de docentes que habían acabado el diplomado, empezamos a reunirnos cada sábado y le empezamos a poner un nombre a esas reuniones entre todos. Y decidimos que se llamaban investigación-acción, porque estábamos investigando algo para ponerlo en acción. Y lo que empezó a pasar ahí, en esas reuniones, era que se formó como un círculo de confianza, en que podíamos hablar libremente, tranquilamente, de los aciertos y desaciertos que teníamos en el aula de clase y de las situaciones difíciles en el aula de clase. Pero lo que nos dimos cuenta también es que eran muy parecidos los problemas de todos los que teníamos allí, o sea que era algo generalizado en el aula de clase. En general eran docentes de colegios públicos, pero también había universitarios y colegios privados, y eran los mismos problemas. Lo mismo que se vive en un colegio público estaba en el aula de la universidad. Y empezamos a darnos cuenta también que el hecho de compartirlo nos aliviaba, pero que el poderlo comentar en grupo e intentar dar soluciones, pero no desde la teoría, sino desde la práctica que cada uno había hecho en su aula de clase, hubiera sido positivo o negativo, no importaba. Empezaba a generarse algo en el aula de clase distinto, pero también se dieron cuenta que para generar eso había un paso anterior que había que hacer, y era estar dispuestos ellos a cambiar, a observarse, a mirar sus emociones, a mirar sus creencias, a cambiarlas para tener una mejor relación con ellos mismos y por lo tanto una mejor relación con los estudiantes. No con eso queríamos que a lo mejor no ocurría que la situación cambiara para el niño, pero sí había una comunicación con el niño, y con el solo hecho de que hubiera una comunicación con el niño cambiaba en el aula de clase. Así la situación en su casa de violencia fuera la misma. Las condiciones externas no habían cambiado, pero la sola relación con el docente hacía que cambiara su comportamiento en el aula de clase. Y no solo cambiaba su comportamiento en el aula de clase, sino en las relaciones entre ellos y con la familia. Entonces aquí es donde quiero contarles, a partir de testimonios de lo que hemos hecho. No somos un grupo grande, somos un grupo pequeño, pero ese grupo pequeño puede dar fe de que ha hecho un cambio en el aula de clase. Y tengo testimonios escritos porque nos dimos cuenta que si empezábamos a escribir, había una mayor reflexión en el docente que está escribiendo, y adicionalmente el tener el testimonio podía compartirlo con otros docentes como lo hubiese hecho ahora, y que a lo mejor ese testimonio podía servir de herramienta para alguno de ustedes. Y son testimonios simples, algunos los voy a leer. Yo les insisto mucho a los docentes, busquen soluciones simples. Este testimonio lo recibí en Semana Santa. Es una docente joven y me dice: es tan simple, que ustedes dirán, no le creo.
Pero de verdad, créanmelo, yo no me voy diciendo mentiras. Lo que yo estoy contándoles es una realidad que estamos viviendo. Es así de simple. Dice, David es un niño hiperactivo, no se puede quedar quieto. Es difícil dar la clase con él. ¿Tienen niños esos? Un poquito, ¿cierto? De vez en cuando, o casi todos los días. Y casi de varias veces al día. Claro. Y me dice, y acordándome de lo que tú decías, de que buscara una solución simple, pensé, voy a ir a darle un abrazo. Pero era un abrazo como, a ver qué pasa. No, era un abrazo sincero, desde el corazón. Lo abracé y le dije que lo quería. Le dice, Juanita, tú no puedes imaginarte. Desde ese día, este niño cambió. No te quiero decir que no soy hiperactivo, sigue siendo hiperactivo, pero algo cambió en él y está menos hiperactivo. El niño hiperactivo tiene algo que contar, está loco de contarnos algo y tenemos que darle el espacio, no rogarlo, porque si lo mandamos al psicólogo, le dan un incremento para que esté más tranquilo, ¿verdad? Pero es que adentro hay un montón de cosas que tiene que expresar y que no ha podido expresar, que no sabe expresar, porque si nos miramos a nosotros mismos, nosotros tampoco sabemos expresar. No sabemos expresar cuando estamos tristes, no sabemos expresar cuando estamos con miedo. Y cuando estamos así, cometemos actos que no son los que queríamos hacer. Y por eso tenemos que ir a pedir disculpas. O es que alguno de nosotros no ha tenido que ir a pedir disculpas. Porque no sabemos expresarnos. Porque eso no nos lo enseñan en el aula de clase. Y resulta que la comunicación es a diario. La comunicación es conmigo, la comunicación es con la persona que está en la esquina, con el que va en el bus, en todas partes me estoy comunicando. Pero eso no está en el aula de clase. No, eso no importa. Lo que a mí me importa es que tú sepas matemáticas, que sepas geografía, dentro de los niveles además que yo quiero, para que seas sobresaliente. Y esta docente, otra docente, contó algo que para mí fue muy revelador y que implica haber hecho un examen, una observación propia muy profunda y un entenderse para poder expresar lo que les voy a contar. Ella dice, yo tengo un hijo de 14 años. Ese hijo fue producto de una violación, pero yo decidí tenerlo. Pero a pesar de tenerlo, porque eso era lo que me parecía correcto, yo a partir de estar en el instituto descubro que tengo mucha rabia de que esto me haya pasado a mí y que hay muchos momentos de miedo por estar sola, porque pues por supuesto por una violación pues su pareja no iba a ser esa persona, ¿no? Y las cosas transcurrían bien cuando él era pequeño, pero en el momento que es adolescente y tiene fricciones con él, las cosas cambian, ¿verdad? Un día llega a la aula de clase, después de una fricción con su hijo, ella llega muy molesta, porque además se le despierta esa rabia y ese miedo que ha tenido ahí incrustado durante años. Y yo tengo que parar y saludar al doctor González y al señor Rey. Entonces, entra a la hora de clase y está muy molesta por la discusión que acaba de tener con su hijo. Pero mire cómo ha trabajado ya en el aula de clase con esos niños. Y los niños le dicen, profe, pero ¿qué es lo que le está pasando? Es que hoy que está distinta, está de mal genio. ¿Quiere que hablemos? ¿Quiere que hablemos? Lo mismo que ella hacía. Cuando los veía entrar y los veía que estaban mal, que estaban perturbados, decía, ¿qué le pasa? ¿Quiere que hablemos? Y ella les contó, sí, no les contó toda la historia, pero sí les contó que había tenido la discusión
y que la disculpara, porque esa no era la manera de llegar al aula de clase. Ustedes díganme en una cosa tan simple, ¿qué grado de formación está dando esa docente? Todo, ¿verdad? Todo. Porque si yo no sé expresar mis emociones, si yo no sé comunicarme con el otro, si no solo sé una materia, esa no es la vida. Y ahí estoy siendo feliz. Me estoy haciendo feliz al otro. Me estoy sirviendo a una sociedad. Ni estoy en paz. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Por hablar? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. ¿Nos estamos sintiendo identificados? ¿O se dan cuenta así que uno dice, esta señora está loca? No, está bien, ¿te acuerdas? ¿Está de acuerdo? Sí. Eso me anima. Eso me anima. Porque además, como les digo, me tocó cambiar un poco la vida. Me disculpan porque les queda me dieron el tiempo para ordenar los papeles. ¿Hay alguien que quiere decir algo? Mientras tanto, ¿hay alguien que quiere decir algo? ¿Cortito? Cortito. Cortito, sí. Ya. ¡Wow! ¡Qué chévere! Buenas tardes. Juanita, te saluda el profesor Manuel Rodríguez Rodríguez, presidente de la Asociación Nacional para el Desarrollo de Inteligencia, la Creatividad y Talento que es Perú, 49 años de labores docentes aquí en Perú. Saludarte porque yo he estado en Colombia, Julián de Subiría Samper es mi amigo, y he estado en Alberto Merani algunas veces en la Feria Internacional del Niño. Y dos, decirte que la introspección que has hecho es tan interesante que si la valoramos en su alta dimensión, vamos a encontrar que lo que el ser humano, el niño, todos los niños son buenos e inteligentes y talentosos. Y los maestros debemos poner todo nuestro saber e inteligencia para poder extraer lo que dijo Dios. Te doy la inteligencia en lo más recóndito de tu mente. Dependerá de ti que la encuentres a sacar o alguien que te vaya a sacar para que tú desarrolles lo bueno. Todos los niños esos tienen amor dentro, es el motor del amor. Necesita que el otro empate con el amor y le dé y salga arriba. Eso, descubrir lo que tienen dentro. Por eso quería intervenir para felicitarte y decirte gracias. El Perú te dice gracias. Y lo que tú dices es cierto, en valores humanos no caminamos solos, en valores humanos es de la mano. Por eso, esto que estamos intentando hacer en Colombia y que ha sido exitoso, es caminando de la mano con los niños, ensayando y equivocándonos y también teniendo aciertos. Es que no hay nada escrito, eso no está escrito, no hay nadie que diga cómo es que debe ser la educación, pero tenemos que dar el primer paso. Y no les den miedo, háganlo en el aula de clase. Te regañaron, fue a ti la que te regañaron, no importa. Ponnos a hacer una visualización, hagan de cuenta que estamos afuera y hacen la misma clase, invéntate cosas, porque además en la vida tenemos que inventarnos cosas. Y le hemos recortado la imaginación a los niños porque queremos que piensen como los adultos. Entonces, recuperar la imaginación de pronto con una actividad como la que tú estabas haciendo fuera, adentro. Vuelve otra vez a despertarse, encender esa vital interna. Pero lo que más tenemos que encender es nuevamente la vocación de docente, porque el sistema no la ha pagado, pero lo ha ido pagando así como con un pino, ¿no? Poco a poco. Y hay que volver a encender, pero el sistema no nos lo va a encender, somos nosotros. No esperemos al sistema, el sistema va a llegar, pero a lo mejor no vamos a estar en el virus, entonces hagámoslo ahora. Me voy a ir acá porque necesito un poco más de luz. Este es un testimonio lindísimo. Dice, en las interacciones de los estudiantes con los profesores, la presencia de las sensibilidades propias de la dimensión humana es inevitable. Ellas siempre están allí, en todas nuestras actividades cotidianas. El tema de este escrito es sobre uno de mis estudiantes de grado séptimo. Mario es un niño delgado, hiperactivo,
todo el tiempo está hablando. Es como si sus pensamientos tuvieran que ser expresados a gritos. ¿Tenemos niños así? ¿Hay niños así en nuestra aula de clase? Cuando está en clase, tiene que hacer chistes todo el tiempo para generar risas y romper con la rutina de la clase. Y en las anotaciones del observador, del alumno, se aprecian cosas como estas. Es un estudiante que se la pasa molestando, dice groserías, no hace ninguna de las actividades, llega tarde a clase, molesta a sus compañeros, etcétera, etcétera, etcétera. A lo mejor tienen niños así. En Colombia hay bastantes, debo decirles. Entonces, dice esta docente, claro, la lectura de este anotador es lo que ve mis sentidos, lo que alcanza a oír mi oído como oído, mi ojo, lo que alcanza a ver mi ojo como ojo y nada más. Entonces dice, la experiencia me ha enseñado que siempre que encontramos un niño con estas características quiere decir que algo serio está pasando en su vida. Por eso Mario me llamó la atención desde el comienzo. Yo sabía que detrás de todo su comportamiento tenía que haber algo que yo tenía que descubrir y comprender. Miren la mirada de la docente. Quiere ir mucho más allá de sus sentidos, porque ella tiene que comprender lo que le está pasando a ese niño. Sería mucho más fácil poner algo en la anotación, ¿sí? Y ya. Entonces dice, no sé si mis compañeros, los maestros, se han detenido a pensar eso. Es difícil hacerlo porque generalmente estamos inmersos en infinidad de cosas. Los contenidos, los logros, las evaluaciones, la disciplina, las recuperaciones, que hay que salir corriendo del salón porque el coordinador me está esperando, probablemente para regañarme. Y al final de la jornada, entonces, no hay tiempo para lo verdaderamente importante. Lo verdaderamente importante. ¿Qué será lo verdaderamente importante? El niño. Y entonces decidimos que más bien nos justificamos a una decisión fácil. Y es pedirle al padre que retire al niño del colegio. No sé si eso pasa. ¿Sí o no? Pasa, ¿verdad? Bueno. Entonces dice que empieza a trabajar con este niño. Ella ya está practicando la técnica de la meditación en la aula de clase, en hacer un silencio. Y a Mario le cuesta mucho trabajo, pues claro, es hiperactivo, le cuesta trabajo. Pero lo que sí se dio cuenta ella un día es que coloreando mandalas, él sí se quedaba quieto. Entonces, mientras todos hacían silencio, ¿tú utilizas los mandalas? Lo puso a colorear mandalas. Y cuando colorean las mandalas y tiene un poco de silencio, empieza a cambiar un poco el niño y los pone a escribir a los niños. Y yo les quiero mostrar lo que escribió este niño. Dice, todo empezó cuando yo tenía 2 meses de edad. Mi papá le daba muchos lujos a mi mamá y me compraba mucha ropa y cosas porque él era chef. Cuando cumplí 2 años, mi papá llegó borracho a la casa y en un acto de celos mató a mi mamá. Yo estaba muy pequeño, pero todavía me acuerdo. Mi papá duró 3 años fugitivo, pero después lo capturaron. Me fui a vivir con mis abuelitos, los cuales me criaron y me dieron estudio. Un día, un tío mío se encontró con el hermano menor de mi papá, que también era chef, y le dijo que mi papá ya había salido de la cárcel. Lo conocí y lo perdoné. Hoy tengo 14 años. Y me aparecieron 2 hermanos más, uno de 10 y una niña de 3 meses. Hoy no quiero despegarme ni un momento de mi papá. Él a veces me acompaña a visitar a mi mamá al cementerio. Cuando él llora, yo le digo, yo ya te perdoné. Y además tú no tuviste la culpa, se me fue la mi mamá. Cuando un niño llega con esta carga emocional, yo quiero que ustedes me digan qué te importa a él Cristóbal Colón. ¿Qué diferencia hay para él? Si llegó a América o llegó a Australia, no tiene ningún sentido de vida para él. Les quiero mostrar otro testimonio, porque ya me van a sacar de acá. De cual tengo un video.
Entonces dice, Daniel lleva 6 años en el colegio. Estos son todos los docentes con los que hemos estado. Y por eso les digo, sí se puede. Sí se puede, sí se lo pongo en el aula de clase. Puede que no lo pueda en todas las aulas del Perú, pero en la mía sí lo puedo hacer. Y eso es lo que tengo en la mano, ¿verdad? Daniel lleva 6 años en el colegio y siempre, por lo que Daniel lleva en el colegio y siempre, por su mal genio, tuvo dificultades con sus maestros. Sin embargo, nunca se miró la raíz de su mal carácter, simplemente se le rotuló. Y eso lo hacemos frecuentemente, ¿cierto? Y lo hacemos con los adultos también. Daniel es un niño de 11 años, es muy inteligente, tiene facilidad para expresar sus ideas, casi no le gusta tomar apuntes en el cuaderno, pocas veces realiza tareas, siempre pide palabra para intervenir en la clase, y si no se siente escuchado, todas las veces que se le pide, se molesta, inmediatamente adopta una posición de rechazo a cualquier actividad que se proponga. Esto ha generado que haya muchas confrontaciones con los maestros. Su papá es bastante duro con él, le exige de manera ruda y agresiva, lo regaña y encuentra en los docentes razón para castigar a su hijo. Una vez que citaron al papá, la conversación giró en torno a resaltar todos los aspectos negativos del niño. Cada vez que el maestro hablaba, a Daniel se le veía una carita de tristeza, razón por la cual decidí hablar con el papá para decirle que su hijo tenía muchas cualidades, que lo hacían ser un niño sobresaliente en mis clases y que su mal genio lo estábamos trabajando con resultados muy positivos. Su papá me dijo, eso está bien, pero él tiene que cumplir con todo lo que se le pide en la escuela. Ni siquiera su padre contemplaba la posibilidad de que seamos los maestros los que estemos equivocados para trabajar con su hijo. Miren esa frase. Si es que el niño es de mal genio, o será que no hemos sido capaces de trabajar con ese niño y sacar lo mejor de él. Entonces, en nuestra clase siguiente, Daniel se acercó a mí y me pidió ayuda. Los compañeros ya me habían contado que por la mañana la mamá lo regañó y lo pegó delante de todos ellos. Entonces ella me dice, escríbeme qué fue lo que pasó. Y él dice, ayer hubo una gran discusión entre mi mamá y yo. El único error que cometí fue decir que la culpa de llegar tarde no fue mía. Además, simplemente ayer en la mañana me golpeó por una injusta razón, la de no guardar un cuaderno rápido. La noche mi mamá me dijo las palabras más grandes del mundo. Me dijo, ¿no sabe que usted ha sido el peor error de mi vida? Y de aquí en adelante, creo que soy tu peor enemigo. Me maldecía por el solo hecho de cometer unos cuantos errores. Pero tú, profe, me dijiste que las personas se basan en mirar lo malo y no lo bueno. El dolor es del alma. Y te quiero decir a ti, mi amiga, que necesito tu apoyo. Yo quiero mostrarles un video de un testimonio de este niño. Porque allí, en ese video, se ven los resultados de un docente que es capaz de meterse en el corazón del niño y trabajar con él. Eso es normal, ¿verdad? Ese niño sabe cuáles son sus debilidades, pero también sabe cuáles son sus fortalezas. Las debilidades van a estar siempre, pero sabe que puede trabajarlas. Ese es el tejido que se hace en la educación. Dice, Se llama El Secreto. Esto es un consejo para ustedes y para todos en la vida. Un doctor salió a caminar una mañana y vio a esta viejita de la foto sentada en una banca, sonriendo. Se le acercó y le preguntó, ¿no pude evitar ver lo feliz que se ve? ¿Cuál es el secreto? Y ella le respondió, soy maestra. Me duermo a las 4 de la mañana diseñando situaciones didácticas, haciendo planeación. Me levanto a las 6 de la mañana para llegar a tiempo al trabajo. No hago deporte, no me divierto, no tengo vida social,
Todo el fin de semana trabajo revisando nuevas estrategias de aprendizaje para mis alumnos, evaluaciones, elaborando material didáctico. Si hay días festivos, no me los tomo, no desayuno, no almuerzo, tampoco ceno, porque no me queda tiempo. Tengo un constante estrés a causa de las reformas curriculares, fechas de entrega de documentos y de visitas de supervisores. El doctor quedó consternado y me pregunta: eso es extraordinario, pero ¿qué edad tiene usted? 34, responde la mujer. No se olviden que en valores humanos hay que reírse. Esto es con humor, sin latigarse. No sé si quieren hacer alguna pregunta, si no, muchas gracias. Muchas gracias. Yo quería invertir. Se me había ocurrido hacer una pregunta, pero creo que en función de la vivencia, de la última parte que acaba de contar, tengo que hacer una recordación de algo que me ocurrió. Estoy al costado de maestro Manuel Rodríguez Rodríguez, que es egresado del Instituto Pedagógico, y cierta vez, para que me escribas dentro de tus memorias, si yo no soy maestro, nos escribimos en todo caso, cierta vez me dice: tengo unas invitaciones de mi promoción para que concurras a esa fiesta de los maestros. Era el día del maestro. Así que nosotros, muy entusiasmados, lo acompañamos, un grupo de amigos que no somos maestros, pero que suelen cultivar esa amistad y esa tendencia a la pedagogía común. Y fuimos y encontramos verdaderamente maestros como aquella mujer, muy mayores, todos muy mayores, pero en esta ocasión no tenían 34 años, tenían 70, 75, 80 y más años. Y yo le dije: Manuel, ¿y cómo es que el maestro puede conservarse tanto y seguir viviendo tantos años de su vida? Y entonces le dije: yo creo que tengo la respuesta. El maestro encontró el verdadero plan existencial de la vida, que es la entrega al prójimo más real y verdadera que se puede haber encontrado. Así que, como maestra y a todos los maestros presentes, muchas felicidades por dar tanto de su vida en favor de todos nosotros. A mí me gustaría que si van a intervenir y si hay tiempo, no sé, hay tiempo, digan qué sintieron, qué sienten y qué aprendieron de su vida con esta intervención. ¿Aprendieron algo de su vida? ¿Qué sienten? Eso es lo que más me gustaría, que no sea intelectual, que sea desde el sentimiento. ¿El que quiere? ¿El que tenga dos manos? Bien, Juanita. Yo encantada con su ponencia, de verdad muy nerviosa porque me hace eso recordar muchas cosas de mi época escolar. Soy docente en aula, 14 años, tengo el privilegio de ser coordinadora 6 años, y el ser coordinadora y profesora me hace ver lo que tú has palpado. Y así como quiero dar un testimonio que tal vez pueden ayudar a las maestras, yo he tenido el año pasado un niño que lloraba mucho a la hora de entrar a clases. Las primeras semanas muy bien contentos, pero después de la segunda semana llegaba a la puerta del colegio y lloraba. Se agarraba de la mamá, del papá, de las auxiliares y no quería entrar al aula. Entonces las maestras no entendían el porqué. Seguíamos analizando, no soy psicóloga, fueron a la psicóloga del colegio, hasta que soltó que la psicóloga dijo: no, bueno, eso ya es algo de niñez, que el papá tiene que cortar, ponerse rígido y listo, ¿no? Porque si le vamos a seguir contemplando todo, que entre la mamá, le lleve al salón y todo lo demás, no funciona. Y me daba mucha pena porque el niño siempre se ve divertido en el colegio, entonces había ahí un problema. Y los papás, y eso quiero que los maestros también entiendan, lo primero que hacen es decir: le cambio de colegio, las maestras no son buenas, algo le han hecho a mi niño,
Seguro son sus compañeros de clase, yo pago mi dinero para que me den un cuidado, ¿no?, exclusivo. Y conversé con mi directora, con mi hermana promotora, que es una religiosa, y yo he trabajado muchos años en un colegio religioso, entonces siempre nos han inculcado también la parte humana, porque eso no nos enseña, eso se plasma, se vive día a día. Entonces yo decía, acá hay algo, y el amor, si tú realmente amas al prójimo, das de sí. Y lo que decía la persona que me antecedió, que nosotros debemos ser maestros por vocación, no por ocasión. Entonces hemos llevado al niño a nuestra sala de entrevistas, mi persona, y le digo, Gianfranco, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué te estás comportando así? Estaba su mamá. Dime a ver qué te ha hecho la Miss, de repente te ha hecho algo para llamarle la atención. Entonces yo le digo, Gianfranco, no tengas miedo, cuéntanos. Este salón es cerrado y solo tu mamá, tú y yo vamos a saber lo que nos has dicho. Y si se puede arreglar, lo vamos a mejorar, y si no, también vamos a ver qué se puede hacer. Y el niño me dice, Miss Berta, ¿te puedo decir algo en tu oreja? Claro, le digo. Y me dices que tengo miedo de decirte algo porque de repente mi mamá se va a molestar. Entonces yo le digo, Gianfranco, pero dímelo. Señora, Gianfranco me quiere decir algo, pero tiene el temor que usted se va a molestar. Le digo, no, hijito, ¿cómo te vas a molestar conmigo? Y el niño le dice, mamita, yo te quiero mucho, pero el problema es que yo no quiero venir al colegio porque tú, la vez pasada, me has dejado solo en la casa todo el día, te has ido a trabajar todo el día, mi papá no está en casa, viene solamente una vez al mes, y tú me prometiste que ibas a estar conmigo. Y sin embargo, me dice, la noche que pasó, me dejaste dormido, y cuando tú te diste cuenta que yo estaba durmiendo, saliste. Y ahora tengo miedo que me dejes. Entonces por eso hago todo esto, porque quiero que te quedes conmigo. Porque yo sé que mi maestra, porque era una Miss muy excelente, la profesora de aula, ella me quiere mucho y ella no tiene la culpa. Si tú me prometes delante de la coordinadora, ¿no?, que me vas a venir a recoger, que vas a estar conmigo, que no me vas a dejar como mi papá, yo te prometo que voy a venir todos los días al colegio sin llorar. Y la señora se llenó de lágrimas, ¿no?, prometió. Y le digo, Miss, que desde ese momento el niño llega a la puerta del colegio y saluda a todo el mundo, hello, good morning, se entra, el niño feliz. Entonces a veces los problemas que los niños traen al colegio es porque también en casa está sucediendo, y a veces los papitos no somos conscientes del daño que podemos cometer en nuestros hijos. Y que hay soluciones simples. Y exacto, que simplemente es conversar, y que los maestros también, así como decías tú, hay que mirar, así tengamos, porque siempre los maestros dicen que tengo muchos alumnos, un aula de 30, ellos felices si trabajan con aulas de 7, de 15, pero el maestro de vocación tiene múltiples ojos, y ellos saben reconocer dónde tienen que trabajar, y con el amor de Dios y la Virgen María, todo es posible. ¿Sí? ¿Cómo se sienten que aprendieron pero en 5 palabras? Bueno, gracias, Juanita. En 5 te lo voy a decir. ¿Okay? Una terrible emoción y un terrible sentimiento de compartir contigo la pasión por enseñar, por transmitir lo que es el amor dentro de la enseñanza, ¿okay? La espiritualidad que tienes que tener para poder dar, porque si no lo tienes dentro no puedes darlo. Y finalmente, me falta una o dos, no sé. No sé cómo cuentan las palabras. Y finalmente, creo yo, el habernos transmitido de una forma tan didáctica, tan práctica y tan que te llegue al alma, ha sido la mejor forma de hacernos reflexionar que el ser maestro va más allá que simplemente unir un conocimiento y ser un puente entre conocimiento
y lo espíritu. Le agradecemos, señor. Cinco palabras. Juanita, lo que nos has dicho es enseñar, educar con mucho amor. Gracias. Nos inspiraste con tu amor. Gracias, continúa, seré como tú, fortalecida y agradecida porque con gente como tú vamos a mejorar la educación en el Perú. Roberto, que lo va a trabajar, pero mire, el cual nos va a enseñar, pero que la verdadera educación está aquí sentado, es el doctor Johnson. De verdad, esa es una persona que inspira, pero inspira con su sola presencia, porque hay un trabajo interior en él que no tiene que hablar, no tiene que hacer nada más, sino mirarnos y transmitir lo que ella ha trabajado en él. Muchas gracias por les vamos a regalar unas pequeñas flores con muchísimo amor. Gracias por compartir este video de Daniel. Es un testimonio de cómo al pequeño pudo cambiar su forma de ser y de actuar. Nada, y a ustedes por sus lindas palabras con respecto a esta exposición. A ver si debería hacer en el alto Miranda, pero yo y hemos estado muy contentos.